Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este video. En esta ocasión, el grupo 3 del aula A2 de Introducción a la Psicología de la Universidad César Vallejo tiene el placer de presentarles el conductismo. Sí, tal como escucharon, en esta ocasión hablaremos acerca del conductismo. ¿Pero qué es? Es una escuela psicológica que se enfoca en los fenómenos o conductas observables. Cabe resaltar que todo lo que puede ser medido a través de esta tienen que ser hechos tangibles. Y no, la introspección no puede ser un método para utilizar en esta rama. Además, dentro de este podemos encontrar dos condicionamientos, el operante y el clásico. En el clásico tenemos el condicionamiento ruso y norteamericano. Dentro del ruso podemos encontrar como un representante a Iván Pavlov, y dentro del condicionamiento clásico estadounidense tenemos a Watson con su experimento del pequeño Albert. Ahora, hablando sobre el condicionamiento operante, ¿quién es el máximo representante? Pues tenemos a Skinner y sus famosos métodos para reforzar o eliminar la conducta. Pero eso ya lo iremos viendo detalladamente mediante el avance de este video. No se olviden de seguir viéndolo para descubrir más acerca de este interesante tema. Muchas gracias por tan valiosa introducción, Anel. Ahora yo continuaré explicando sobre el condicionamiento clásico ruso. Fue descubierto por el ruso Iván Pavlov a principios del siglo XX. Pavlov fue un gran investigador de la naturaleza. Un elemento fisiológico le permitió descubrir el condicionamiento a partir del esquema estímulo-respuesta. Pavlov notó que los perros salivaban antes que se les diera el alimento. En otras palabras, descubrió que estos animales se preparaban para comer cuando llegaba el momento. Fue así como introdujo diferentes estímulos antes de servirles el alimento, en forma de anuncio. El gran descubrimiento de Pavlov fue la capacidad de que una campana pudiera predecir la presencia de comida. A pesar de que parezca simple, nadie había tomado nota de este hecho. Pero, ¿cuál es la explicación científica? La campana de por sí no tiene valor de predicción, por lo que en términos psicológicos, en este caso se le considera un estímulo neutro. La comida provoca una respuesta innata de la salivación en el perro. La comida se considera estímulo incondicionado, provoca una respuesta natural. Y la salivación es una respuesta incondicionada cuando se presenta la comida, estímulo incondicionado, junto con el sonido de la campana, estímulo neutro. El perro asocia el sonido de la campana con la presencia de comida. Así pues, como el perro saliva ante el sonido de la campana, se considera que este sonido ha sido pasado a ser un estímulo condicionado. Es decir, se ha producido un condicionamiento. La respuesta de salivación del perro a la campana se trata de una respuesta condicionada. Ahora les hablaré acerca del conductismo norteamericano. John Watson es conocido como uno de los padres del conductismo y famoso por el experimento del pequeño Albert. En la primera fase del experimento se le presentaron diferentes estímulos. El objetivo era observar cuáles de ellos le generaban miedo. Se comprobó que solo manifestaba temor a aquellos ruidos fuertes. Al bebé se le presentó una rata blanca y él quiso jugar con ella. Sin embargo, al tratar de hacerlo, se hacía sonar un ruido muy fuerte que lo asustaba. Después de repetir varias veces el mismo ciclo, el bebé terminó sintiendo miedo por la rata. En todos los casos, el pequeño terminó condicionado. Sentía miedo al ver esos elementos. Al final, el bebé había pasado de ser muy tranquilo a estar prácticamente en estado continuo de ansiedad. Y esto ha sido toda la información sobre el condicionamiento clásico, tanto ruso como norteamericano. Los dejo con mi compañera Galvez Silvana. Gracias por el pase, compañera. Ahora les hablaré sobre los estímulos de la conducta. Estímulo neutro. No desencadena ninguna respuesta en particular al principio, pero cuando se usa junto con un estímulo no condicionado, puede estimular eficazmente el aprendizaje. Por ejemplo, el sonido o una canción. Estímulo incondicional. Es aquel que de forma natural desencadena una respuesta dada. En otras palabras, la respuesta se produce sin ningún aprendizaje previo. Por ejemplo, el tocar una plancha caliente hará que retiremos las manos inmediatamente. Respuesta incondicional. Es un reflejo automático que ocurre como respuesta no aprendida, la cual se produce naturalmente como reacción a un estímulo incondicionado. Por ejemplo, cuando estamos ante una comida que nos gusta mucho,
se nos hace agua en la boca. Estímulo condicional. Es cualquier estímulo interno o externo que inicialmente no causa ninguna reacción en el organismo, ¿no? Y que a través de un proceso de acondicionamiento puede llegar a crear una respuesta. Por ejemplo, la presencia del alimento en la boca del perro produce salivación. Respuesta condicional es un tipo de aprendizaje en el que la exposición repetida a algo afecta la conducta de la persona, ¿no? Cuando ella encuentra un objeto o un sonido no relacionados que se presentan al mismo tiempo que la exposición inicial. Por ejemplo, el miedo a los perros. ¿Alguna vez escucharon sobre el condicionamiento operante? Si en caso su respuesta es o no, yo les resolveré sus dudas. El condicionamiento operante, o también llamado instrumental, es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos, que son las recompensas y los castigos, con una determinada conducta. Es decir, las acciones que obtengan una recompensa tenderán a volver a realizarse. De caso contrario, las acciones que obtengan castigos dejarán de hacerse. Quería mucho hablarles sobre la aplicación del condicionamiento operante en nuestra vida diaria. Todo esto dependerá del comportamiento o actitud específica en la que queramos trabajar. Por ejemplo, entre las prácticas más usuales está el moldamiento de la conducta, el cual consiste en un cambio gradual de la conducta a la conducta objetivo a la que queramos alcanzar. Seguidamente encontramos el hecho de superar fobias. Esta técnica también se emplea para superar o gestionar episodios traumáticos o fobias mediante el refuerzo y el castigo ante las diferentes conductas. Por último, encontramos el hecho de cambiar las adicciones. El condicionamiento operante aquí juega un papel muy importante a la hora de superar la dependencia de las personas que tienen hacia las drogas, como el tabaco o alcohol. Tras hablarles sobre la definición del condicionamiento operante, ahora les hablaré sobre su mayor representante, que es Skinner, un psicólogo estadounidense que se centró en el estudio del aprendizaje y planteó un nuevo tipo de condicionamiento, llamado operante o instrumental. Propuso que la psicología debía estudiar la conducta observable sin hacer suposiciones acerca de los procesos internos inobservables de los que hablan los mentalistas. Skinner sostiene la tesis conductista del estímulo-respuesta. Su invento más conocido es la caja de Skinner, el cual consistía en una jaula para ratas, que incluye una palanca. Cuando ésta es accionada por azar por el animal, entrega alimento y de esa manera aprende a accionar la palanca porque recibirá una recompensa. El alimento funcionó, en este caso como un refuerzo, y fue lo que le permitió que la rata aprendiera. Ahora, dejando de lado el condicionamiento operante, les hablaremos sobre el reforzamiento de la conducta. Nuevamente, Silvana Galvez. Ahora les hablaré sobre el reforzamiento de la conducta. Reforzamiento positivo. Es aquel que favorece la reiteración de la conducta a partir de la concesión de un premio. Ejemplo, los gestos de aprobación, el dinero, las sonrisas. Reforzamiento negativo. Es la eliminación de un estímulo negativo para evitar la repetición de la conducta. Castigo positivo. Consiste en realizar algo que disminuirá la probabilidad de que alguna conducta se produzca. Por ejemplo, si un niño se muerde las uñas y se le aplica un producto amargo para evitar que se las muerda, ¿no? Castigo negativo significa ausencia retirada de un estímulo agradable cuando se realiza una conducta inadecuada. Por ejemplo, unos niños que están viendo una película dejarán de ver la película si comienzan a pelear o a hablar pues durante la película, ¿no? Algunas conclusiones a las que este equipo pudo llegar son que el comportamiento puede ser amoldado y cambiado dependiendo del tratamiento y la persona o animal en otros años con el que se trata, regulando los estímulos y las respuestas, como ya pudimos observar. Número 2. Los miedos se pueden asociar a diferentes objetos e igual otros estímulos, como la alegría, los recuerdos, y todo ello se puede asociar a una canción, a un evento o a personas. Y número 3. Los reforzamientos y castigos los podemos ver todos los días porque se utilizan tanto en la crianza como educación y diferentes eventos, así que esta corriente ayuda bastante a moldear ciertas conductas que no son tan favorables. Muchas gracias por visualizar este video, espero que haya sido de su agrado y incrementado sus conocimientos sobre el tema.